En nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar las gracias, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos instruya, el que nos guíe. Y si alguien me hace favor de orar, hermanos, para comenzar este día, este estudio, por favor, ¿quién nos hace favor de dar gracias? Yo, primo. Adelante. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor, el cual disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y para poder unirnos en oración por las peticiones que llegue a haber, Señor. Toma este tiempo, precioso Espíritu Santo, sé tú el dueño de este tiempo, de nuestras vidas, de nuestra familia, de todo nuestro ser, Señor. Y te bendecimos, te exaltamos porque tú eres maravilloso. Gracias porque tenemos la oportunidad de podernos conectar, de poder aprender a través de este dispositivo, a través del internet, a través de estas reuniones virtuales, Señor. Gracias por la oportunidad de que nos permites de poder seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Sigue guardando nuestras vidas, a nuestra familia, Señor, a nuestro país. Y Padre, en tus manos benditas estamos y a ti te pertenecemos. En el nombre de Jesús, habla a través de tu siervo Dani, Señor. Sé tú guiándolo, usa su boca, Señor, que todos sus pensamientos queden sujetos y cautivos a la obediencia tuya, Cristo, y que todo lo que se vaya a hacer el día de hoy sea de gran bendición, edificación para nuestro espíritu y crecimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Betsa. Bueno, hermanos, vamos hoy a ver el tema de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Fue un tema que se quedó un poco inconcluso. A lo mejor vamos a tratar ahora de verlo con un poquito más de versículos para que quede claro y no haya ninguna duda. Después, al siguiente miércoles, yo creo vamos a tomar también esa duda que tenía nuestro hermano Efraín acerca de la eternidad de Dios, la existencia de Dios. Pero el día de hoy vamos a comenzar con este estudio de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces les voy a compartir pantalla. Permítanme tantito. Permítanme tantito, hermanos. ¿Sí la ven, hermanos? ¿Sí ven ahí las diapositivas? Sí, ¿O no les? ¿Sí? sí, Ok, la perfecto. blasfemia. Pues bueno, ok, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver la primera cita bíblica, se las voy a presentar en pantalla. Algo que es muy importante que tenemos que ver es quién estaba en Jesús y qué unción tenía Jesús, ¿no? Vamos a ver la cita de Lucas 3, versículo 21 y 22, que es algo muy importante. Y dice la palabra de Dios, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Recuerden y tengan muy presente, hermanos, lo que hemos venido viendo acerca de los fariseos. Los fariseos que hicieron, cómo se oponían en contra del Señor Jesucristo, aún siendo conocedores ¿cómo se llama? De la ley. Y vamos a ver el siguiente pasaje bíblico, que está en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. ¿Sí se está viendo bien las diapositivas, hermanos, o no se está? No. ¿No? No, es así, no, nomás quedó lo de la blasfemia. Ahora sí, ahí. Ok. Entonces, me paso a la tercera diapositiva
que es Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Y pongan mucha atención para que, si ustedes tienen su Biblia ahí, hermanos, les voy a pedir en algún momento que a lo mejor subrayen para que quede un poquito más entendido todavía el tema. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jesús volvió, fíjense, en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Obviamente aquí nada más dice espíritu, pero recuerden que cuando la palabra de Dios habla de espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Esto fue después de que fue tentado Jesús en el desierto por Satanás. Dice, y se difundió, y si pueden subrayar ahí, hermanos, póngale su fama, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Fíjense hacia dónde iba la enseñanza de Jesús. ¿En dónde estaba la enseñanza de Jesús, hermanos? En las sinagogas de quién? De los fariseos, de los escribas, de todos los conocedores de la ley, para que vayamos teniendo todo el contexto, hermanos. Entonces, si también quieren subrayar que enseñaba en las sinagogas de ellos, dice, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en donde, hermanos, nuevamente en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús se levantó a leer, y fíjense lo que leyó, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense ahora sí lo que leyó el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero que pongan mucha atención a esto, hermanos. Fíjense lo que el Señor Jesucristo les dijo a cada uno de los fariseos, escribas, a todos los maestros de la ley. Enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó. ¿Y qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a todos los fariseos, maestros de la ley y escribas? Que Él es el Mesías que estaban esperando. ¿Se dan cuenta? Porque ¿a dónde iba Jesús? A las sinagogas. Y enseñaba en las sinagogas. Y todavía dice ahí en un versículo más arriba, dice, y era glorificado por todos. Ahora, esta cita que leyó el Señor Jesucristo es la cita de Isaías, vamos a ver, que es la cita de Isaías 62, versículos 11 y 12 fue lo que yo anoté, hermanos. Si nosotros leemos todo lo que es el capítulo 61 y parte del 62, esa es parte de las escrituras que ahorita acabó de leer Jesucristo, donde dijo que el Espíritu Santo está sobre él, que vino a quebrantar, a sanar, a salvar y todo eso. Y fíjense lo que dice Isaías 62, versículo 11 y 12, dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Esos versículos 11 y 12 del capítulo 62 de Isaías es la forma en cómo culmina esa profecía de Isaías que leyó también Jesucristo, la anterior, que fue la de, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor
y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les dijo en pocas palabras el Señor Jesucristo a los fariseos, escribas, maestros de la ley? Yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con los fariseos? Vamos a ver las tres citas bíblicas donde habla acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en Mateo, lo vamos a ver en Marcos y lo vamos a ver en Lucas. Primero vamos a ver la cita que leímos el día viernes, por lo cual empezamos también esta situación de escudriñar las escrituras, y para que quede bien claro lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Dice: entonces fue atraído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Fíjense, hermanos, recuerden que los fariseos ya habían convivido con Jesús en las sinagogas, donde Jesús les estaba diciendo: yo soy el Mesías. Y les leyó la profecía de Isaías, donde decía que él venía a libertar, iba a dar libertad al cautivo. Entonces, fíjense lo que el Señor Jesucristo ya les había dicho a los fariseos. Pero fíjense qué dice aquí la escritura: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Me detengo un momento, hermanos. En tiempos pasados, antes de Jesucristo, ya se daba esta cuestión de los endemoniados, y había ciertas personas, conocedores de las escrituras, que ya realizaban, digamos, un poco acerca de los exorcismos. Por eso es que les dice: ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, ya había ese conocimiento de echar fuera demonios, pero ¿en qué nombre lo hacían? En el nombre del gran yo soy. Por eso el Señor les dice: por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero fíjense, lo que todavía les vuelve a aclarar el Señor Jesucristo a los fariseos: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué les está diciendo nuevamente ahí? Recuerden que ya les dije que soy el Mesías, y si yo estoy echando fuera a los demonios es por el Espíritu de Dios, porque yo soy el Hijo de Dios. Después que él dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, fíjense aquí otra parte bien importante, hermanos, de lo que vamos a ver, que es también parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice: el que no es conmigo, contra mí se vuelve un enemigo del Señor. Y el que conmigo no recoge, o sea, el que no está haciendo la labor que le pedí de recoger esos campos que ya están listos para la siega, dice: el que conmigo no recoge, dice, desparrama. O sea, ¿qué hace? Evita que vengan al reino de los cielos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras,
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a ver algo bien importante, hermanos. Me voy a adelantar tantito, ahorita regresamos a estas citas. ¿Qué es blasfemia, hermanos? Blasfemia, en el Strong, tiene 3 significados, hermanos. Vilipendio. ¿Qué es vilipendio? Es desprecio, denigrar o denigración de alguien o algo. Calumnia, acusación falsa, hecha maliciosamente para causar un daño. Difamar, desacreditar a alguien. Fíjense aquí también, pongan mucha atención a cada concepto de lo que significa blasfemia. Desacreditar a alguien de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. ¿Recuerdan lo que les dije que subrayaran ahí en los versículos de Lucas? De lo que era, que hablaba acerca de Jesús, que su fama crecía. Pero la fama de Jesús crecía a la vez de la misma fama del Espíritu Santo y del Padre, porque es el Hijo de Dios. Por eso las personas se preguntaban, ¿este es el Hijo de David? O sea, Él es el que estamos esperando. Pero ¿qué hicieron los fariseos, hermanos? ¿Qué hicieron los fariseos? Hicieron una acusación falsa hecha maliciosamente para causar un daño. Por eso Jesús les dice, el que no es conmigo contra mí es. Y el que no recoge conmigo, dice, desparrama. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban siendo una piedra de tropiezo para que otros vinieran al reino de los cielos, desacreditando al Espíritu Santo y dándole esa acusación falsa, esa denigración al Espíritu Santo, acreditándole el poder del Espíritu Santo. ¿A quién creen? A Satanás. Se están dando cuenta el tamaño de la maldad con la que estaban actuando los fariseos, porque aparte ellos, Dios, el Señor Jesucristo ya le estaba confesando, yo soy el Mesías. Ya se lo había dicho días antes, pero no le creyeron. No le creyeron. Por eso es que ellos fueron capaces de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Al final nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor Jesucristo ha hecho con los que nos ha redimido, con los que nos ha comprado con su sangre preciosa. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué significa Belcebú, hermanos? Belcebú viene de la palabra del origen caldeo Belzebul, que es Dios de estiércol. Fíjense la ofensa tan grande que le estaban diciendo los fariseos al Espíritu Santo. Y también se basa en el Baal-Zebub hebreo, que significa Señor de las moscas. Las moscas, ¿dónde se paran, hermanos? Por eso son unos animales a la vez impuros, porque ¿dónde es donde se paran las moscas? En la popó. ¿Y qué dice que es el Belcebú? ¿Qué significa? Es del origen caldeo, era un dios de los caldeos, era dios del estiércol. ¿Y qué dijeron los fariseos, hermanos? Que la obra que el Señor Jesús estaba haciendo es porque la hacía por parte de ¿quién? De Belcebú. O sea, fíjense lo que estaban haciendo con el Espíritu Santo. ¿Qué grado estaban haciendo? Y no nada más lo estaban ofendiendo, denigrando, calumniando y acusando, denigrando al Espíritu Santo, sino que aparte estaban siendo estorbo para que otros vinieran al reino de los cielos. Porque estaban diciendo, prácticamente le estaban diciendo a la gente, no, él no es el Hijo de Dios. Él si lo hace, lo está haciendo porque Belcebú le está dando ese poder. Vamos a regresar a las citas bíblicas, pero vamos a verlo ahora con el panorama de Marcos, hermanos.
Marcos capítulo 3, versículos 20 al 30. La misma situación, pero ahora vamos a verlo redactado por nuestro hermano Marcos. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando los oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Quién eran los suyos? Los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, dice que vinieron para prender a Jesús porque decían que estaba fuera de sí. En pocas palabras, que estaba loco. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía ¿a quién? A Belcebú. Fíjense qué estaban diciendo, hermanos. ¿Qué leímos en las primeras citas bíblicas? El Espíritu Santo posó sobre el Señor Jesucristo. Leímos en la segunda cita bíblica de Lucas que regresaba en el poder del Espíritu Santo, o sea, lleno del Espíritu Santo Jesús a Galilea, y entraba en las sinagogas y enseñaba las escrituras, y todavía el Señor Jesús le dice a los fariseos, con la escritura de Isaías, dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por lo cuanto me ha enviado para enviar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, manto de alegría a los oprimidos. ¿Y qué le está diciendo? Esta escritura se les ha cumplido el día de hoy. Mas, sin embargo, ¿qué dice? Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a quién, a Belcebú. Estaban denigrando al Espíritu Santo al grado de compararlo con el Dios del estiércol, el Dios de las moscas, de los caldeos y de los egipcios. ¿Se están dando cuenta, hermanos? ¿Hasta qué grado llegó la blasfemia del Espíritu Santo? Más aparte, estorbaban para que otros vinieran al reino de los cielos. ¿Cómo? Al arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo que predicaba el arrepentimiento. Dice, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, fíjense cómo aquí todavía lo aclara más el Señor Jesucristo, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿A quién estaban comparando con un espíritu inmundo, con un demonio, con un dios del estiércol, hermanos? ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. Ya se está viendo más claro todavía, ¿verdad, hermanos? Cómo los fariseos, tan incrédulos que fueron, por eso es que el Señor se los traía, como bien dice el dicho por ahí, hermanos, a pan y agua, con el de que sepulcros blanqueados, hipócritas, víboras. Por eso el Señor les hablaba de una manera fuerte, porque ellos ya estaban conociendo la verdad, pero no le creyeron al Señor Jesucristo, no creyeron al Mesías enviado. Vamos a ver ahora la parte de Lucas, hermanos. Dice, Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23. Dice la palabra de Dios. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, fíjense todavía, otros fariseos se atrevían a pedirle, dice, para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Ahora, me detengo un poco aquí, hermanos. ¿No ya habían visto señal del cielo de parte del Señor, de que él realmente era el Mesías enviado? Con la declaración de la profecía de Isaías le estaba diciendo a los fariseos, yo soy el Mesías
prometido. Yo soy el Salvador de la hija de Sión. ¿Qué les está diciendo? Yo soy su Salvador de ustedes. ¿Qué no lo están entendiendo? Las señales que estoy haciendo no les basta. Más que les dice aquí el Señor, dice, eh, otros para intentarle pedían señal decían, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero fíjense aquí otra vez nuevamente, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, o sea, el Espíritu Santo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Les dice nuevamente, entiéndanlo, yo soy el Mesías. ¿Por qué no lo están entendiendo? Dice, por eso les decía, guías, ciegos, guías de ciegos. Recuerdan que también está esa cita bíblica que le decía a los fariseos, ustedes son ciegos, guías de ciegos, imagínense. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, perdón, está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, sino desparrama. Aquí podemos ver qué señal del cielo les iba a dar el Señor Jesucristo a los fariseos. La de Jonás, que él iba a estar 3 días y 3 noches como en el vientre del pez como Jonás. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz. El estar en la tumba 3 días y 3 noches y al tercer día iba a resucitar, hermanos. Esa es la señal que el Señor les iba a dar a los fariseos. Pero ni aún así creyeron. ¿Se dieron cuenta? Si nosotros vamos más adelante en las escrituras, vemos que los mismos fariseos no creyeron. Entonces, aquí hay algo bien interesante, hermanos. Toda la oposición de los fariseos en contra de Jesús. Si se fijan, desde que empezó a sanar, desde que recogió espigas junto con los discípulos, que los fariseos empezaron ahí a ponérsele a Jesús, a ponérsele. Pero Jesús ya había hablado con ellos, Jesús ya había compartido la palabra con ellos en las sinagogas, ya les había llevado el mensaje del arrepentimiento, pero no le creyeron. A tal grado que se opusieron al ministerio del reino de los cielos, al ministerio del Señor Jesucristo, evitando que otros llegaran al reino de los cielos, más aparte denigrando, vituperando, blasfemando contra el Espíritu Santo, denigrándolo y comparándolo con un Dios, fíjense hermanos, del estiércol. Imagínense lo que estos estaban haciendo y conscientemente, hermanos. Conscientemente. ¿Ustedes creen que ellos no conocían el significado del Dios del nombre de Belcebú? Si nosotros nos vamos a los tiempos de las 10 plagas a Egipto, hermanos, ustedes, un día vamos a ver ese estudio, cómo es que Dios, por qué fueron 10 plagas y por qué fueron moscas, ranas y todo eso. Cada una de las plagas representaba un dios que adoraban los egipcios. Y entre ellos estaba el dios de las moscas, que era Balcebú. Los fariseos tenían ese conocimiento, los escribas tenían ese conocimiento, todos los maestros de la ley tenían ese conocimiento. Y fíjense la ofensa que le estaban diciendo a Jesús y sobre todo, hermanos, al Espíritu Santo, porque lo estaban denigrando. ¿Y qué sucedió con estos fariseos, hermanos? Desgraciadamente, fueron reos de juicio eterno. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. No nada más por la ofensa que le hicieron al Espíritu Santo, la denigración, la calumnia, todo lo que ya vimos que significa blasfemia en conjunto. Fíjense todo lo que significa blasfemia. Y viene algo bien hermoso y maravilloso, hermanos, para los que creemos en Cristo Jesús.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, hermanos. Aquí yo lo puse en la traducción del lenguaje actual, para que me gustó mucho la traducción. Quiere decir lo mismo en la Reina Valera 1960, perdón. Pero me gustó mucho cómo decía esta parte de la traducción del lenguaje actual, esta traducción. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Fíjense lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, recuerden que Primera de Corintios 12, hermanos, habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Quién da los dones, hermanos? El Espíritu Santo. Los reparte como Él quiere, vienen de Él, son de Él, le pertenecen a Él. Dice la palabra de Dios en este versículo hermoso y maravilloso para los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido alabados y comprados a precio de sangre, y que hemos creído en ese hermoso y maravilloso Salvador. Dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor, aleluya. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo esta escritura, hermanos? Nosotros, los que hemos sido comprados a precio de sangre y reconocemos que Jesús es el Señor, que el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos, nosotros no podemos maldecir a Jesús, mucho menos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le amamos. Porque aparte el Espíritu Santo, si mora en nosotros, ¿cómo vamos a maldecir a alguien que está en nosotros, que nos da vida, que nos ama, que nos apapacha día con día, que día con día gozamos de su misericordia, de su amor y de su majestad, hermanos? Entonces por ese lado debemos de estar despreocupados, que muchas veces contristamos al Espíritu Santo y lo entristecemos por nuestros actos, por nuestro comportamiento, por todavía nuestros pecados que cometemos, sí, pero lo contristamos y lo entristecemos. Pero si nosotros nos ponemos a cuentas y ve el Espíritu Santo que nosotros luchamos con todas nuestras fuerzas, junto con las fuerzas del Espíritu Santo, para no caer en tentación, para estar en una vida en santidad, Él mejor que nadie lo conoce. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Que solamente las personas, hermanos, que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador, que no gozan de la presencia del Espíritu Santo en su vida, son los que pueden blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y pueden llegar a ser personas que se oponen a la obra del Señor, pero ya con conocimiento, hermanos. Ya es con conocimiento. Recuerden que los fariseos tenían el conocimiento de las Escrituras. Y puede pasar dentro de los cristianos, pero de los que realmente no son de nosotros, los que no han nacido realmente de nuevo, los que no han sido realmente comprados a precio de sangre, o más bien no han querido ser comprados y reconocer que Jesús es el Señor y que realmente entreguen el señorío de su vida al Señor, hermanos. No sé si esté quedando clara esta parte acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, porque realmente les digo, tenemos que ver todo el contexto, hermanos. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Listo. Nosotros tenemos que ver, hermanos, con estas citas bíblicas y ver la oposición de los fariseos, lo que ellos tuvieron que llegar a hacer. O sea, Jesús se les presentó, Jesús estuvo estudiando con ellos, enseñándoles en la sinagoga, les estuvo hablando de la palabra, les mencionó la profecía de Isaías, diciéndoles, aquí estoy. Y pareciera que Jesús les insistía, les insistía y les insistía. Y si nosotros vemos todos los capítulos de los evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cómo tenía Jesús esa oposición de parte de los fariseos, de parte de los escribas, de parte de los saduceos, de los maestros de la ley? ¿Qué sucedió con ellos?
En cada cosa que que Jesús hacía, ellos buscaban cómo contraponerse, cómo ser piedra de tropiezo, más aparte blasfemaban, blasfemaban y blasfemaban y blasfemaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu. Eso lo podemos ver claramente. En algún momento dice la palabra más adelante en las Escrituras, que llegaron en algún momento a llevarse a Jesús, a quererlo llevar a apedrearlo, pero en ese momento Jesús se les escapaba, porque él, pues todopoderoso, él podía hacer lo que él quería. Y se les escapaba y no podían hacerle nada. Por eso es que cuando llegan a apresarlo, ¿qué les dijo a los fariseos? ¿Qué les dijo a los guardias del templo? Dice, mi padre les ha dado, es su hora, aprovechenla, porque así tiene que estar dispuesto. Ahorita sí me pueden agarrar y me tienen que llevar a la cruz porque tengo que cumplir para lo cual el Padre me envió, para comprarlos a precio de sangre. Aquellos que realmente me creen y reconocen que yo soy el Señor y el Salvador, el único. Entonces, ya se dieron cuenta de la salvaje blasfemia que los fariseos hicieron en contra del Espíritu Santo. O sea, no solamente fue el maldecirlo, lo calumniaron, lo denigraron, lo denigraron a tal grado de compararlo con un dios del estiércol, de las moscas, un dios inmundo, un dios que la verdad ni siquiera es Dios, que es un demonio, a tal grado de llamarle Belcebú, que en vez de que reconocieran que Jesús era realmente lleno del Espíritu Santo, no le decían que estaba lleno de Belcebú. Imagínense lo que les estaba diciendo. ¿Ustedes creen que los fariseos, los escribas, no conocían lo que era la presencia del Espíritu Santo? La presencia de Dios, cuando tenían los relatos de Moisés, cuando esa nube posaba en el tabernáculo, esa nube de gloria. Entonces, que no digan cuando el pueblo de Israel fue guiado por el Espíritu Santo, como una columna de nube en el día y como una columna de fuego en la noche. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Que no digan que no había registro de ello. No eran unos ignorantes los fariseos. Entonces vean a qué grado llevaron al Espíritu Santo y lo denigraron. A tal manera que eso fue contado como una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Más aparte, se opusieron a la obra del Señor, a la obra que hace el Espíritu Santo en el hombre, porque Él es el que trae el arrepentimiento al corazón del hombre. Por eso es que Jesús decía, por el dedo de Dios, yo echo fuera a los demonios. ¿Quién es el que ejecutaba y sacaba a los demonios fuera? La persona del Espíritu Santo. Y esa persona maravillosa, hermosa y preciosa es la que está ahorita en nosotros, es la que viene a habitar, es la que nos pone un sello, es la que trae ese arrepentimiento y redarguye en el corazón. Eso no lo puede ser ningún hombre, solamente el Espíritu Santo. Entonces, fíjense a qué grado llegaron los fariseos, los escribas, los saduceos, los maestros de la ley. Entonces podemos ver ya lo que es realmente la blasfemia del Espíritu Santo. Más aparte, le atribuían lo que hacía el Espíritu Santo a Satanás. Imagínense, todo era un conjunto a tal grado que por eso era una blasfemia al Espíritu Santo. Una blasfemia. Por eso incluso dice que denigraban y que era en contra incluso de su fama, echaban a perder, digamos, la fama que ya estaba obteniendo Jesús para que otros vinieran al arrepentimiento. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo
tan solo adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios.